Bienvenidos a la Cometa Travel. Estamos empezando hoy en este parque muy bello aquí en el sur de Italia, en la isla de Sicilia, en la ciudad de Catania. Este parque se llama la Villa Bellini y tiene el nombre de un compositor de ópera muy famoso de Catania, Vincenzo Bellini. Tiene todo con su nombre, no solo el parque. Hay un monumento para Bellini, un teatro Bellini, una plaza Bellini, tiene su propio plato de pasta. E incluso él está enterrado en la Catedral de Catania. Entonces es alguien supremamente importante. Si vienes aquí vas a ver todo con el nombre Bellini. Y hay otras cosas muy interesantes aquí en el parque que les quiero mostrar. Vamos. Y bueno, si miramos aquí en el piso, podemos ver un elefante y la letra A, que son dos símbolos muy importantes de la ciudad aquí. Y pues ahorita voy a explicar por qué son muy importantes. Y hay otra cosa aquí que me parece realmente genial. Y aquí en el jardín tenemos la fecha actual, pues la fecha de hoy en que estamos grabando el video. Puedes ver 2023, puedes ver enero en italiano y encima 27. Esto realmente me parece pues bien chévere. Hay alguien aquí en la ciudad y su trabajo es venir aquí cada día y mover las matas para que pues dice la fecha de hoy. Entonces quería mostrarles eso porque pues, es muy curioso, nunca he visto un jardín así antes. Y ahora estamos en la plaza principal, tenemos la catedral, muy lindo aquí. Pueden ver toda la plaza y ahí en la mitad tenemos el fuente con un elefante con un obelisco egipcio encima. Y pues este elefante es el símbolo de la ciudad. Pero el elefante no siempre estuvo ahí. Es que en 1693 un terremoto gigante destruyó básicamente toda la ciudad. Entonces tenían que reconstruir todo. Y si vienes a Catania ahora, realmente nada que ves es antes de esta fecha, porque tenían que rehacerlo. Y pues el arquitecto decidió poner el elefante y el obelisco aquí, pero él no hizo el elefante. El elefante no viene desde esa fecha. Es un elefante realmente antiguo. De hecho, nadie realmente sabe la historia de ese elefante. Dicen que era un elefante romano, pero si tú miras el estilo no se ve romano. E incluso hay una leyenda que dice que fue creado por un mago y que él lo usaba para volar entre aquí y Constantinopla. Pero si tú lo miras, está hecho de piedra, entonces yo no creo que nunca era capaz de volar. Entonces, pues muy chévere, hay una estatua del elefante, por eso es el símbolo, pero la verdad es que los elefantes realmente existieron aquí en la isla. Es que hace muchísimos años Sicilia estaba más cerca a África y el nivel del mar estaba más bajo. Entonces, pues los elefantes, los gigantes de África simplemente caminaban hasta aquí a la isla. Pero como es una isla, ellos tenían que adaptarse para sobrevivir aquí y se encogieron. Entonces los elefantes aquí son mucho más pequeños que los de África. Pero si vienes hoy a Sicilia, no esperes de ver elefantes, no vas a encontrarlos por ningún lado. Se extinguieron antes de que llegaron los primeros humanos. Y algo que me parece supremamente interesante, pues si te gusta la mitología griega, tú conoces el cíclope. Un gigante con un ojo grande en la frente. Y el cíclope viene de aquí, de Sicilia. Y es imposible saber de dónde viene un mito así, pero
Cuando los griegos llegaron aquí hace casi 3.000 años, ellos encontraron los huesos de los elefantes. Encontraron los cráneos y parece como el cráneo de un gigante, y el cráneo tiene un hueco grande en la mitad, que hoy en día sabemos que es para la trompa, pero es posible que ellos encontraron eso y pensaron que el hueco era para un ojo grande, y pues desde ahí es posible que inventaron este monstruo. Entonces es muy interesante que pues tú vienes a una ciudad en Europa, pero realmente tiene una historia muy larga con los elefantes. Y el otro símbolo, la letra A, es por la patrona de Catania, la Santa Ágata o Águeda. Y no solo la patrona de Catania es de toda Sicilia, pero es más importante aquí porque ella era de Catania. Y aquí tengo un postre típico de aquí, el seno de la Santa Ágata. Y pues para mí la verdad me parece muy raro que para alguien que respetas, para una santa, tendría un postre así. Pero es muy normal aquí, es muy común. Pues los senos es una parte pues importante de su historia. Porque ella se murió en 251. Hace muchísimos años, y en esa época pues esta zona era romano todavía, y pues era muy peligroso ser un cristiano en la época romana. Ella decidió ser virgen y dedicarse a Dios, pero ella era muy linda, y el gobernador romano aquí básicamente él quería acostarse con ella. Ella dijo que no. Él se puso bravo y la torturó y la quitaron los senos. Entonces, por eso, pues el postre y pues los senos son muy importantes para su iconografía. Y pues ahora vamos a probar el seno de ella. Está lleno de ricota. Es excelente, muy bueno. Otra cosa muy interesante de aquí de Catania, quizás mirando el video has notado que muchos de los edificios como estos detrás están negros, y la razón es porque aquí estamos muy cerca al Etna, el volcán más activo en toda Europa. Casi siempre están botando lava, por lo mínimo siempre está botando humo. Y pues con roca de lava, cuando se seca, está negra, lo usaron para construir casi toda la ciudad. Si miras aquí puedes ver el piso aquí es negro, y pues este monumento es casi todo negro, e incluso el elefante, el icono de la ciudad, pues está hecho con esa roca de lava. Incluso si miras arriba hay otro elefante, también negro. Y vamos a terminar aquí en el Castillo Ursino. Y ese castillo fue construido en el siglo XIII y es uno de los únicos edificios en toda la ciudad que sobrevivió el terremoto de 1693. Y si miras, se nota que estamos en un barrio normal. Quizás es un poco raro ver un castillo en el centro de una ciudad, pero no siempre fue así. Lo construyeron en un acantilado sobre el mar. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque estamos en el centro de la ciudad, ¿dónde está el mar? Pues no puedes verlo por ningún lado. Y lo que pasó es en 1669, el volcán Etna tenía una erupción. Y no era una erupción normal, era uno gigante. Y botó tanta lava que llegó hasta aquí, cubrió todo alrededor del castillo. Entonces el castillo sobrevivió, pero con esa cantidad de lava cambió la costa, y ahora tienes que caminar 1 kilómetro para llegar al mar. Entonces, como ya está hecho de roca, pues no dañó el castillo, pero subió tanto la superficie que ahora el castillo es más bajito. De hecho, puedes ver aquí es la piedra de lava, y ahí al lado, el otro lado de la cerca, podemos ver
excavaron y podemos ver el nivel original. Y ya, eso fue todo para hoy. Espero que disfrutaron ver Catania, una ciudad bien interesante, bien linda. Y no olviden dar me gusta y compartir el video. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.